Yo quiero que abras tu Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, en esta mañana. Julito, quédate tocando. Aleluya. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Yo quiero leer del verso 4 al verso 7. Tal vez has leído muchas veces este verso, porque en esta mañana quiero estarte predicando bajo el título El preexistente propósito de Dios. El preexistente propósito de Dios. Todo el que está en Jeremías capítulo 1, versos 4 y 7, diga un amén esta mañana. Aleluya. Leemos la palabra del Señor. Nos está contando el profeta su experiencia en su llamado y dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Gloria a Dios. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice el verso 6: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Aleluya. Puedes sentarte en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que digas conmigo: el propósito de Dios. No lo escucho. Di conmigo: el propósito de Dios es más grande que yo. Ahora quiero que lo creas. Di: el propósito de Dios es más grande que yo. Aleluya. Yo recuerdo en los años recién llegado aquí a los Estados Unidos, por allá por el 2015, una de las cosas que más me impresionó fue el uso del GPS, el uso del GPS. Yo veía que la gente compraba un aparatito, ya ahora está en nuestros teléfonos, pero en esos años la mayoría de los que usaban la carretera como un modo de vida compraban aquellos aparatitos negros y los ponían en el vidrio o en el cristal de sus autos, en los cuales ponías una dirección exacta. No importa si usted estaba aquí en Tampa, si usted necesitaba llegar a New York, si usted necesitaba llegar a Seattle, usted escribía la dirección exacta donde usted quería llegar, y el GPS no solamente te llevaba directo, te escogía el camino más corto, con menos tráfico. Y si surgía algún problema en el camino, el GPS te decía: tengo una ruta alternativa, es más corta, ¿quieres tomarla? Lo importante es que todo el que ponía la dirección en el GPS sabía que iba a llegar, sabía que se iba a bajar del auto y sabía que en un tiempo determinado llegaría a su destino. Tal vez te ha pasado como a mí, que a veces he puesto el GPS y voy manejando en la carretera. El otro día íbamos mi esposa y yo para Miami a un evento y pusimos el GPS, pero a medida o a mitad del camino nos entró un deseo hispano. ¿Saben ustedes lo que es un deseo hispano? El deseo de tomar café. Saben que yo tengo una no sé si es herejía, no sé cómo usted le quiere llamar, pero yo digo que sin café es imposible agradar al Señor. No me haga caso. La Biblia dice: sin fe es imposible. Ese K se lo puse yo. Pero somos así. Sentimos el olor a café, algunos a pan con mantequilla, a tostadas. Y no importa si el GPS te está diciendo: mantente en la ruta, usted agarra y en la primera salida se salió. Lo interesante es que cuando violamos el camino trazado por el GPS, usted no recibe un regaño. El GPS no se enoja.
No dice, pero qué bruto eres, ¿cómo te vas a salir aquí? No te das cuenta que te estás alejando, vas a llegar más tarde. Hay una voz muy pacífica, una voz tranquila que te dice, recalculando la ruta, ¿verdad? Y te traza un nuevo camino para llegar al destino. No importa cuántos atajos nosotros tomemos, el GPS siempre te regresará al camino, porque su intención es que llegues al destino. En esta mañana, esta palabra es como un GPS para mucha gente aquí. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tomado atajos de vida, hemos tomado decisiones que nos han sacado del camino recto, del camino seguro en el que Dios quiere que caminemos. Pero en esta noche, en esta mañana, Dios quiere hacer un recalculando a través de la experiencia del profeta Jeremías. Si hay alguien en esta mañana que ha perdido el rumbo, que ha perdido el propósito, que ha perdido la identidad, que no sabe ni para qué vivo, ni para qué existo, que vives un día a la vez, que recibes lo que venga, no hay un plan, no hay un proyecto, la familia no sabe hacia dónde va. Si tienes un ministerio, no sabes hacia dónde el Espíritu de Dios te está llevando. En esta mañana recibe esta palabra de parte de Dios para ti, porque aquí lo importante no es que andemos tomando decisiones o desviándonos. Aquí lo importante es que hay un propósito preexistente para ti y para mí. Y al final Dios te regresará al camino y te llevará al destino final. Así que en esta mañana, por eso les pedí que declararas que el propósito de Dios es más grande que yo. Hay 3 principios en esta escritura. Hay 3 principios de corrección en esta escritura. Dios le dice a Jeremías, capítulo 1, verso 5, la primera parte dice el profeta, y vino palabra de Dios a mí. Jeremías era un sacerdote joven. Los sacerdotes en este tiempo vivían en el templo. Había un cuarto, una especie de habitación donde los sacerdotes estaban estudiando la ley, estaban estudiando el oficio, estaban adquiriendo experiencia para cuando le correspondiera ministrar en el santuario. Y Jeremías, un jovencito entre 15 y 20 años, recoge los teólogos y estudiosos de este tiempo, está allí junto a sacerdotes adultos, escuchando la voz de la experiencia. Jeremías se miraba en el espejo y decía, algún día seré sacerdote. Jeremías se miraba en el espejo y tal vez pensaba, algún día podré ofrecer el sacrificio en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y ahora este jovencito, este sacerdote inexperto, este casi adolescente, recibe una palabra de Dios y dice, vino palabra de Jehová a mí, y diciendo, antes que te formase en el vientre, Jeremías, ya yo te había conocido. Wow. Mi primer principio en esta mañana acerca del propósito preexistente de Dios es que Dios nos conoció antes de nacer. Dile a tu vecino, Dios ya te vio antes de que tú nacieras. Dile, ya Dios te conoció antes de que tú nacieras. Tú no comenzaste a existir cuando te formaste en el vientre de tu mami. Antes de formarte en el vientre, ya Dios te había visto en su corazón. Yo no sé si hay alguien aquí que se goza en saber que tú eres plan de Dios. Tú eres un proyecto de Dios. Tú no eres el resultado de un accidente genético. Oiga, todos los días le tengo que ministrar a jóvenes que me dicen, pastor, yo no sé por qué estoy vivo. Pastor, yo no sé por qué nací. Yo creo que mis padres no me deseaban. Mi mamá no se cansa de decirme que tú llegaste como una bala perdida, como decimos los hispanos. Tú no estabas en el proyecto. Yo no sé por qué tú naciste. Llegaste en un momento en el que no teníamos casa en Colombia, no teníamos salario en Cuba, no teníamos comida en Guatemala. Y
tuvimos que pasar un trabajo contigo, muchacho. Oye, de verdad que no sabemos por qué naciste en esta mañana. Yo quiero cancelar esa idea en el nombre de Jesús, porque Dios le dijo a un joven sacerdote: antes que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te tenía en mi corazón, Jeremías. Ya yo te había visto, ya yo te había conocido. Dios nos conoció antes de nacer. Esta palabra conocí, diga conmigo, yadá. Es una palabra hebrea que no solo significa conocer. Hola, ¿qué tal? Nice to meet you. What's your name? My name is. What's your name? My name is. Nice to meet you. Es mucho más que eso. La palabra yadá significa conocimiento íntimo, con una relación y un propósito. Y ahora la idea cambia. Lo que le está diciendo Dios a Jeremías es: no solo te vi antes que naciera, decidí amarte y darte un propósito. Decidí amarte y darte un propósito. ¿Sabes qué veo en esta mañana? Veo gente de propósito en este lugar. ¿Sabes qué veo en esta mañana? Veo gente a la que Dios ama en este lugar. No importa si el mundo te ha dicho: eres un fracasado, no sirves para nada, eres un bruto, eres un tonto, tu apariencia física no califica para nada, eres del montón, eres común. Esos mensajes del diablo, esos mensajes del infierno. Hay generaciones sentadas en este lugar que tienen que levantarse para decir: antes de yo ver la luz, ya Dios me había visto, ya Dios me había amado y ya Dios me había entregado un propósito. Aleluya. Ahora, yo tengo una pregunta en esta mañana. ¿Por qué Dios puede conocernos en su preexistente propósito? ¿Por qué Dios tiene la capacidad de decirnos: antes que te formases en el vientre, ya yo te vi? Nosotros los seres humanos entendamos esto. Somos criaturas. Usted solo puede conocer lo que usted ve. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo, por ejemplo, estoy esperando que me inviten a ir a Colombia. Me encantaría ir. Pero yo no puedo hablar nada sobre Colombia porque no la conozco. Nosotros los seres humanos podemos hablar, testificar y declarar de lo que vemos y conocemos. Pero Dios es el creador y su tiempo es atemporal. Dios es eterno. Dice el Salmo 90, verso 2: antes que naciesen los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno. Dios no existe cuando comenzó a crear al hombre. Él es eterno, Él siempre ha sido. Más adelante les voy a hablar de Moisés, pero permítanme introducir este detalle. Y perdónenme que se lo repita más tarde. Pero cuando Dios le dice a Moisés en la zarza: yo soy el que soy, es una expresión poderosa. Uno de sus muchos significados, lo que Dios le está diciendo en hebreo a Moisés es: yo fui, yo soy y yo seré. Es eterno. Cuando vemos al apóstol Juan en la isla de Patmos, se aparece el Cristo glorificado, el Hijo de Dios, aleluya, el león de la tribu de Judá. Y ahora le dice a Juan algo idéntico. Le dice: Juan, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Yo soy eterno. En la eternidad de Dios, en la eternidad de Dios fuimos conocidos. En algún momento, mi hermana, de la eternidad de Dios, Dios vio tu rostro, pero vio a tus hijas también, y vio los procesos que hemos pasado, y Dios también vio las malas decisiones que hemos tomado. Y aún así Dios le dice a Jeremías: aún conociendo en mi eternidad lo que ibas a hacer, decidí amarte y darte un propósito. Aleluya. Ahora, ¿por qué Dios puede conocernos y decir: antes que naciera yo te vi, yo te conocí?
No solo porque Dios es eterno, sino porque Dios es, di conmigo, omnisciente. Di conmigo, omnisciente. ¿Sabes qué significa? Todo lo sabe, el pasado, el presente y el futuro. Salmo 139, versos 1 y 4 dice el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él lo sabe todo. No solo sabe de ti, sino que te conoce íntimamente. Dios ya vio tu ADN. Dios ya vio tu propósito eterno. Ya Dios vio cada paso que has dado y darás en tu vida. Para Dios, nuestro futuro ya es historia. Y si estamos aquí, y si estamos aquí, y si estamos aquí, dile a tu vecino: tu historia termina bien. Tu historia termina bien. Si estamos aquí, tu historia termina bien. Terminará bien tu historia. Aleluya. No solamente Dios nos conoce en su persistencia porque Él es eterno, porque Él es omnisciente, también porque, di conmigo, Dios es soberano. 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 Eso significa control absoluto y voluntad suprema. El apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, verso 11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En esta mañana yo quiero establecer algo bien claro en este lugar. El hombre puede pretender gobernar, pero Dios tiene el gobierno total. Los hombres pueden pretender tomar decisiones sobre tu vida, pero sobre tu vida está la voluntad soberana de Dios. Oh, puede que haya algún jefe, algún manager que esté planeando hacerte daño. Puede ser que haya alguien que esté pensando en deportarte y sacarte de los Estados Unidos. Pero en esta mañana tú tienes que estar convencido de que el Dios soberano ya vio tus pasos y Él es quien gobierna y toma autoridad sobre nosotros. Es Él. Es Él. El Salmo 139, mira esta escritura. En la traducción al lenguaje actual dice el salmista: tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido soberanía. Cuando ya tú habías decidido cuánto tiempo viviría, lo habías anotado en tu libro. Soberanía. Yo recuerdo en uno de los muchos viajes que hice aquí, antes de venir a vivir con mi familia definitivamente, iba volando a San Francisco, California. Tenía que predicar en algunas iglesias y recuerdo que tomé un vuelo aquí en el aeropuerto de Tampa. Hice una escala en Denver, Colorado. Los que han estado en Denver saben que es una zona alta, rocosa, montañosa, y con mucha facilidad las tormentas en el aire, las turbulencias son bastante frecuentes. Y cambio el avión y me subo en un Airbus de esos enormes, de 3 hileras de asiento. Íbamos como 40 personas. Podíamos haber echado un partido de fútbol adentro del avión. No había casi nadie. Y yo recuerdo que el avión sube y entra a una zona de turbulencias. A mi lado hay una señora, una anciana, que cuando el avión comenzó a estremecerse, para colmo caí en la ventana donde se veía el ala. Y yo veía aquella ala que hace así, y el motor veía y decía la señora, una señora hispana, mexicana ella, decía: ay, Virgen Santa, que no se caiga esto. Ay, Virgen Santa, que no se caiga esto. Y sacó un montón de cruces y de collares y de cosas, y un montón, y usted veía que se daba besos en todos lados. Y yo sencillamente abrí mi Biblia y comencé a leerla. Y ella me decía: usted no está preocupado. Yo lo veo a usted tan tranquilo. Yo le dije: el problema que ya Dios decidió cuántos años yo iba a vivir. Y Él me ha hecho promesas que no he visto todavía. Hay asignaciones. Espérame. Hay asignaciones.
Hay asignaciones que todavía tengo que cumplir en la tierra. Y yo me voy de esta tierra cuando el Dios soberano que ya escribió mi historia lo decida. Hoy no me voy a bajar del avión. Tengo que ir a predicar. Dios me ha dado promesas, palabras proféticas hacia el futuro. Dios no miente, Dios no engaña, Dios no se equivoca. Por lo tanto, hasta que yo no vea cumplirse la historia que Dios escribió para mí, no me iré de esta tierra. Dios es soberano. Dios es soberano. Dice el Salmo 93. No lo tengo en el bosquejo, pero lo quiero decir en esta mañana. Dice el salmista: Jehová reina. ¿Sabes cómo se llama eso? Soberanía. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió de poder. Wow. Hay otra sección que dice: firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. ¿Sabes qué es eso? Reinado soberano de Dios. Pastor, que me duelen las orejas, será cáncer. Usted no se va de aquí hasta que el propósito de Dios no se cumpla con usted. Porque Él nos conoció y en su propósito preexistente, aleluya, ya Él escribió nuestra historia. No somos un accidente. Fuimos soñados por Dios y nuestra vida estaba escrita antes de existir. Jeremías: antes que te formases en el vientre te conocí. Di conmigo: el propósito de Dios es más grande que yo. Entonces, no estás vivo por casualidad. No estás vivo por casualidad. Si Satanás te ha obligado a salirte del GPS y a tomar un camino, una idea, una postura y una actitud contraria a esto, yo quiero decirte en esta mañana: el propósito que tiene Dios se va a cumplir en ti. Se va a cumplir en ti. Segundo principio. No quiero que nos vayamos tarde, aunque está lloviendo afuera y ese sonido de lluvia me inspira. No se preocupe usted, tranquilo. Tranquilo. Principio número 2. Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, ya yo te conocí. Ya Dios nos vio en su eternidad, en su soberanía. Ya Él nos vio. Amén. Ahora le dice: y antes que nacieses, otra vez el tiempo pasado. Ahora le dice: di conmigo, santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Wow. No solo ya Dios nos vio en su eternidad, no solamente ya Dios sabe nuestra historia por su omnisciencia, no solamente ya Dios escribió nuestra historia porque Él es soberano, Él es quien tiene el pencil en su mano para escribir nuestra historia, sino que ahora le dice a Jeremías: no solo te conocí, también te santifiqué y declaré que serías profeta a las naciones. Wow, qué poderoso. Diga conmigo: Kadash. Otra palabrita hebrea que significa apartado. Esa expresión, te santifiqué. Lo que está diciendo Dios es: Jeremías, decidí en mi eternidad, antes que nacieras, apartarte, consagrarte para un propósito santo. Cuando yo leo esto, tengo que alzar mis ojos al cielo y pedir perdón. Y te voy a explicar por qué. Porque algunos de nosotros, intentando encontrar nuestro propósito en la tierra, obviamos que ya Dios nos ha dado uno. Y comenzamos a probar, comenzamos a investigar, comenzamos a tantear. Y algunos ya se han convencido de que su propósito en la tierra es la electricidad,
es la mecánica, es manejar un truck, es ser un businessman, es ser una secretaria, es ser una doctora. Esas son asignaciones para esta tierra. Esas son asignaciones temporales, asignaciones que terminarán. El propósito de Dios es mayor que tú. Dios no te hizo nacer para que simplemente seas alguien exitoso dentro de lo que es humano, temporal del mundo. El propósito de Dios está en su eternidad. El propósito de Dios es ministerio. El propósito de Dios son dones. El propósito de Dios es la extensión de su reino. El propósito de Dios para ti es una misión que es más grande que tú. Es más grande que tú. Es más grande que tú, hermano Eduardo. El propósito de Dios es más grande que usted. A lo mejor dice, yo tocar un piano, cultos en las cárceles, y sí, sigue haciéndolo. A eso te llamó el Señor. Pero hay un propósito que no entendemos porque es más grande que tú. Y le dice Dios, yo te santifiqué, Kadash, te aparté, te consagré. Pero ¿cómo? Si no he nacido, si no había nacido todavía. ¿Cómo es posible que tú me hayas limpiado sin yo haber nacido? Ya Dios lo hizo. Yo siento del Espíritu decirle a alguien en esta mañana, yo sé que has pecado mucho. Dios le está hablando a alguien en este instante. Yo sé que has pecado mucho. Yo sé que has fracasado mucho. Yo sé que a pesar de conocer la palabra, tu vida ha sido un vaivén, una montaña rusa de éxitos y fracasos. Sé que te ha costado mucho trabajo ser fiel a Dios. Has cometido errores. Pero en esta mañana el Espíritu Santo de Dios quiere que sepas que Dios, antes de que tú nacieras, ya había decidido limpiarte en Cristo Jesús. Ya había decidido santificarte en Cristo Jesús. Ya había decidido darte un propósito. Regresa, regresa, regresa. En esta mañana el Espíritu de Dios está diciendo, recalcula, recalculando, recalculando. No te desvíes, regresa, regresa, porque el plan mío es más alto que tus pensamientos. Mi mente es más alta que tu mente. Mi idea es más alta que tu idea. Mi propósito es más grande que el tuyo, dice el Señor. Por eso, en esta mañana, aleluya, me gozo en saber lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, segunda carta, capítulo 1, verso 9, hablando de la santificación y el llamado. Mira lo que dice Pablo, está en las pantallas. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, quien nos salvó, hablando de Dios, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay dos cosas aquí interesantes. Next. Aleluya. Hay dos cosas aquí interesantes. Note usted el orden que Pablo utiliza en cuanto a santificación y llamado. Primero, el apóstol Pablo dice, ¿quién nos, di conmigo, salvó? Primero es la salvación. Primero es la salvación. Primero hay que ser salvo. ¿Qué le dice Dios? Primero le dice a Jeremías, te santifiqué, te limpié, te aparté, te consagré, te hice mío. Y ahora Pablo en la gracia está diciendo lo mismo. Está diciendo, el Señor primero nos salvó. Yo quiero decirte esta mañana algo precioso de parte de Dios. Dios no te salva para que le sirvas. Dios te salva para que le pertenezcas. Primero, antes de servir, hay que tener identidad. El gran problema de la iglesia de este tiempo presente es que hay gente queriendo servir sin haber nacido de nuevo primero. Y Dios primero santifica y después llama. Yo sé que no les gustó eso. Yo lo digo otra vez. Primero Dios santifica y después llama. Dice el apóstol Pablo,
primero nos salvó. Identidad en Cristo. Identidad en Cristo. ¿Hay alguien salvo en esta mañana? Hay alguien que dice I belong to Jesus. Hay alguien que pueda decir yo pertenezco a Jesús. Hay alguien salvo. Hay alguien salvo en esta mañana. Hay alguien a quien el Espíritu Santo de Dios está santificando. Hay alguien a quien el Espíritu Santo de Dios está limpiando. Aleluya. Mi identidad es la salvación de Dios. Jeremías, te santifiqué. Decidí que serías mío. Dice la palabra que en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. En Cristo hemos asumido una nueva identidad. Ya no somos ni extranjeros, ni ya somos gente muerta en delitos y en pecado. Ya el pecado no tiene autoridad sobre nosotros, porque Cristo murió por los pecadores. Más gracias sean dadas a Dios por su sacrificio. Aleluya. Dice la carta a los romanos que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Santificación, identidad, limpieza. Primero le dice Dios a Jeremías: no solo te vi, no solo en mi eternidad te conocí, no solo en mi omnisciencia supe que existirías, no solamente en mi soberanía escribí tu historia, decidí hacerte mío, apartarte, consagrarte, santificarte. En esta mañana tú no perteneces al pecado. En esta mañana tú no perteneces al mundo. En esta mañana esa práctica oculta que tienes, tú no perteneces a eso. En esta mañana Dios no te llamó para que seas un deprimido. Dice el Señor: yo te conocí, te he amado y te he santificado para mí. Aleluya. Santificación. Primero es salvación y después es llamado. Dice Pablo: quien nos salvó y después ¿qué cosa? Llamó con llamamiento santo. Quien llama es Dios. Dile a tu vecino: quien llama es Dios. Y ahora dile: su llamamiento es santo para gente santificada. Su llamamiento es santo para gente santificada. Aleluya. Segundo, el propósito divino. Primero, santificación. Después, propósito. Pero dice el apóstol Pablo, y no puedo, usted perdóname que agarre 3 minutos para esto. No puedo pasar por alto la expresión que sigue. Dios nos salvó primero, después nos llamó, y dice Pablo, no por obras que hayamos hecho. No por obras que hayamos hecho. Recuerda que Jeremías no había hecho nada. Recuerda que Jeremías era un adolescente entre 15 y 20 años. Recuerda que Jeremías todavía no había hecho su primer sacrificio. Recuerda que Jeremías estaba durmiendo con sacerdotes y profetas en un templo. Pero Dios, porque a Dios le quiso, porque Dios es así, porque Él decide, Él le dijo: yo te escogí, yo te santifiqué, te entregué un propósito, profeta a las naciones. No porque tú lo merezcas, es porque yo quiero hacerlo, no por obras humanas, sino por la gracia de Jesucristo. De Jesucristo. Por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, di conmigo, antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabes qué significa eso? Que ya en la mente de Dios estaba el plan de redención, estaba el plan de santificación y estaba el propósito para la gente que sirve. ¿Sabes por qué estoy parado aquí con un micrófono en la mano tratándote de hacerte entender el GPS de Dios para tu vida? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él me vio, Él me santificó y Él me llamó. No porque yo haya hecho nada para merecerlo. Al contrario, he fallado mucho, he fracasado mucho, he sido infiel muchas veces, he caminado en caminos donde nunca debí de haber caminado. Pero dice Pablo: Timoteo, lo que tú puedes hacer
es por elección divina. Dios te salvó, Dios te llamó, pero nunca te olvides que no es por las cosas que tú puedas hacer. Tú no hiciste nada para merecerlo. Es por gracia y misericordia. Gracia y misericordia. El otro día, no, hace unos meses atrás estaba en un sitio y escuché a alguien decir: porque estoy aquí, porque Dios me ha dado dones, talentos, y yo estoy aquí porque tengo la habilidad de convencerles en la palabra, y estoy aquí porque soy exitoso, tengo 2 millones de followers en mis redes sociales, tengo títulos de dialéctica, de homilética, de hermenéutica y todas las éticas y éticas y superéticas, y yo estoy sentado en una banca casi al final y dije: wow, no es un hombre, estoy oyendo a un arcángel descendido del cielo de Dios. Pero dice Pablo: tu llamado, tu ministerio, tu don, tu misión, tu propósito, Dios te lo ha dado no porque hayas hecho nada, no es por nuestras propias obras, es por la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús antes del tiempo. Entonces, en este segundo principio, entendemos que Dios nos apartó y asignó una misión, salvándonos primero y después dándonos un propósito divino. Yo repito y digo: yo no sirvo a Dios para salvarme, porque ya soy salvo, le puedo servir. Salvación primero, llamado y propósito después. Predícale a tu vecino, por favor, y dile: ya eres salvo. Dile: ya eres salvo. Ya eres salvo. Si la respuesta es sí, ahora dile: Dios te está llamando. Dios te está llamando. Aleluya. Todo el que ha sido salvo tiene un llamamiento santo. Qué difícil es asumir una tarea que nos queda grande. Y Jeremías lo entiende así, reacciona así. Y oiga, miren, es el Dios eterno quien está hablando. Es el Dios eterno, dice Jeremías: vino la palabra de Jehová a mí. Es el Espíritu Santo de Dios hablando con Jeremías, diciendo: Jeremías, yo te vi en la eternidad antes de que nacieras. Yo te separé, te santifiqué y te escogí, y te llamé profeta para las naciones. Wow. Pero Jeremías dice: ay, Señor, todo eso está muy bueno, pero ¿no te has dado cuenta que soy un niño? En otras palabras, tu llamado me queda grande, no soy capaz. Jeremías le está diciendo a Dios: tu propósito es excelente, pero no estoy listo para cumplirlo. ¿No se parece a la respuesta que damos? ¿No se parece a la respuesta que le damos a Dios muchas veces? Cuando el Espíritu Santo usa a alguno de nuestros líderes y te dice: ¿te gustaría servir de ujier en la iglesia? No, yo no sirvo para eso. Cantas lindo, ¿te gustaría ser parte del worship? No, yo no sirvo para eso. Te graduaste del instituto bíblico, te veo, quisieras predicarnos a los jóvenes un miércoles. ¿Qué? No soy digno de comunicar la palabra. Y así le habló Jeremías a Dios: Señor, soy un niño. Soy un niño. Te doy estos datos. La edad mínima para el servicio en el templo era de 30 años, según Números capítulo 4 verso 3. Por eso esa edad de 30 años se consideraba la edad de plena madurez espiritual para servir. Jeremías no llegaba a los 20 años todavía. Número 2, los levitas podían empezar a servir desde los 25 años, según Números capítulo 8, pero aún no tenían autoridad plena hasta los 30. Tengo un tercer dato. Escuche esto: el testimonio
de alguien menor de 30 años podía ser recibido con sospechas o reserva, porque se asociaba esa edad con la inmadurez. Por lo tanto, Jeremías lo que está diciendo es cierto. Él está hablando con propiedad. Señor, no llego a los 30 años. Primero, legalmente no puedo servir, no puedo profetizar. Número 2, por mi corta edad nadie me va a hacer caso, nadie me va a escuchar. Pero número 3, cuando yo me pare a hablarle al pueblo me van a decir: ¿y este quién es? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál ha sido su carrera? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuánto conoce la ley? Puede pensarse que son excusas baratas, pero son realidades. En esta mañana yo quiero decirte esto: Jeremías veía sus limitaciones, pero Dios veía su gracia obrando en Jeremías. Y Dios le responde. Mira las respuestas de Dios. Dice: no digas que eres un niño. No temas, Jeremías, porque yo estoy contigo. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Sabes qué está diciendo Dios acá? Eres un instrumento. Aquí quien va a hablar no eres tú, soy yo. Eres un instrumento. Aquí quien va a profetizar no eres tú, soy yo. Fue lo mismo que sucedió a Moisés. En estos días le hablaba a los jóvenes sobre esto. Cuando Moisés llega ante la zarza y Dios le dice: quita el calzado de tus pies. Y él lo quita y Dios le dice: he oído el clamor de mi pueblo Israel y quiero enviarte. Mira esto, por favor, préstame atención, ya nos vamos. Dios le dice a Moisés: quiero enviarte al faraón. Esa palabra enviarte en hebreo significa extenderte. Lo que está diciendo Dios es: tú serás mi extensión delante del faraón. Quien va a ir a hablar con el faraón no eres tú, voy a ser yo quien va a enfrentarse al faraón. Tú solo serás mi extensión. Y Moisés le dice: ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para pararme allí y hablarle a Israel? Y Dios le dice: oh, lo importante aquí, Moisés, no es quién eres tú. Lo importante aquí es quién soy yo. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Por lo tanto, todo el que es enviado es una extensión de Dios. Amén. Es una extensión de Dios. Aleluya. Dios le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Dice Gedeón: mi familia es la más pobre, la menos importante de Israel. Y Dios le dice: eres esforzado y valiente. No, es que yo soy pobre, soy el más pequeño, soy insignificante. Sí, pero es el Dios eterno quien te está extendiendo. 300 hombres bastaron para derrotar a todo un numeroso ejército de madianitas, porque es Dios quien extiende su gracia y su misericordia. Aleluya. Imagínate Isaías ante la visión de la gloria de Dios dice: soy un hombre de labios inmundos, que habito en un pueblo de labios inmundos. ¿Sabes qué hizo Dios? Un ángel toma un carbón encendido del altar y lo pasa por los labios, y ahora dice: tu culpa y tu pecado ha sido limpiado, Isaías, porque aquí lo importante no es quién eres tú. Recuerda que ya yo te vi, ya yo te conocí, ya yo te amé, ya yo te santifiqué, ya yo te di una misión, un propósito. Ahora tus limitaciones humanas en tu mente pueden tal vez hacerte creer que el éxito no será posible, pero es el eterno Dios quien te está enviando como una extensión de su gracia, de su poder y de su misericordia. Es Dios obrando por encima de nuestras limitaciones. Pedro le dijo al Señor: apártate de mí, que soy pecador. Cuando Pedro se dio cuenta quién tenía en la barca,
Le dice ahí en Lucas capítulo 5 verso 8: apártate de mí, Señor, no soy digno de que tú estés conmigo. Y Jesús se vira y le dice: Pedro, Pedro, Simón, hijo de Jonás, hasta hoy pescaste peces en el mar de Galilea, ahora serás pescador de hombres. Es Dios, es Dios, es Dios. Pastor, yo nunca pasé del 6º grado en mi país. Yo no tengo títulos universitarios. Es Dios quien pone la palabra en la boca. Porque esta palabra hay que hablarla con revelación, no con palabrerías humanas. Cada vez que Dios habla, Dios revela. Y todo lo que Dios revela transforma. Por eso un ignorante, un analfabeto, puede tomar la palabra lleno del Espíritu Santo y puede convencer a multitudes, porque no es el vaso, es lo que contiene la vasija. Mucho más si te has preparado, mucho más si tienes estudio, mucho más si eres alguien sabio, alguien con habilidades. Por favor, no dejes que tus limitaciones te aparten del camino que la voluntad de Dios ha trazado para ti desde la fundación del mundo. Tus limitaciones no limitan ni anulan el propósito de Dios. Es Dios quien respalda, es Dios quien llama, es Dios quien equipa, es Dios quien da el poder, es Dios quien unge, es Dios quien habla, es Dios quien se presenta, es Dios quien da victoria, es Dios, aleluya, quien derrama su gracia sobre la gente que Él llama. No mires tus recursos, confía en el respaldo del Dios que te envía, porque su propósito es más grande que tú. Es más grande que tú. Aleluya. Yo termino diciendo lo siguiente. Último slide. Edgar, gracias. Escúchame. Todos los hombres y mujeres a los que Dios ha llamado, su propósito ha sido evidenciado. Jeremías, después de ser convencido, después de haberse excusado y Dios haberle corregido y dicho: vas a hablar lo que yo voy a poner en tus labios. Cuando miramos el ministerio de Jeremías, le tocaron momentos muy difíciles, como por ejemplo profetizar la caída de Judá y Benjamín ante Babilonia. Pero también le tocaron momentos de revelación enormes. Es Jeremías quien habla del renuevo que subiría de la casa de David. ¿Sabes de quién está hablando? Está hablando de Cristo Jesús. El niño, el que no tenía experiencia, el inexperto, el que según la cultura judía no calificaba para el ministerio sacerdotal por su corta edad, termina anunciándole al mundo, a la humanidad y a la historia, que un día Dios restauraría a su pueblo cuando subiera el renuevo, la raíz de la casa de David, Cristo Jesús. Por eso yo termino diciéndote: no nacimos para buscar un propósito. Por favor, si quieres tirarle una picture, hazlo. No nacimos para buscar un propósito. Escucha bien. No nacimos para buscar un propósito. Nacimos porque ya había un propósito. Antes de existir en el vientre, existíamos en el corazón de Dios. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Por lo tanto, para los creyentes desanimados, si hay alguien desanimado en esta mañana, recuerda tu identidad y renueva tu compromiso. Para quienes dudan de su llamado, Dios te capacita en el camino hacia el propósito.
Y para quienes aún no son salvos y no han recibido a Cristo, tu propósito comienza con Él precisamente. Amén. Aleluya. Yo quiero invitar en esta